día de hoy la verdad es que puedo decir que estoy sumamente feliz de estar compartiendo con una persona a la cual admiro, respeto y quiero muchísimo. Ella es la licenciada en Derecho América Huizar. Es un estuche de monerías, porque aparte de ser licenciada en Derecho, tuve la fortuna de estudiar con ella la maestría en Derecho Administrativo Fiscal, en donde obviamente surgió esta amistad que, gracias a Dios, al día de hoy sigue estrechándose día con día. Coincidimos en muchas ideas, en muchos proyectos, y este es uno. La verdad es que le agradezco infinitamente el tiempo que el día de hoy nos ha compartido para estar con nosotros y hablar de un tema, ¿qué pudiera yo decir? De un tema novedoso, aunque ahorita vamos a entrar más a detalle con ella en la explicación, que es el compliance, tema de moda, podríamos decirlo así, que está causando como que en los abogados, en los contadores y en todas aquellas licenciaturas que se relacionan algo de interés y que tiene que ver mucho con las empresas. Insisto, es un día muy especial para mí, es un día muy especial para el despacho que represento, el que América esté con nosotros el día de hoy y que haya aceptado la invitación para compartir los conocimientos con ustedes. Si en algo esta cápsula o estas cápsulas que vamos a preparar durante toda esta semana les sirven a ustedes, nos daremos por satisfechos, pero lo único que pretende todo este evento de la Semana del Contador, que al final se lo cambié, amiga, porque te había dicho que era, le iba a poner apapachando al contador, pero sinceramente como que me rajé, y entonces le pusimos primer gran evento, Semana del Contador. Pero lo que pretende es básicamente darle a nuestros colegas contadores una, ¿cómo podríamos llamarlo? Darles una perspectiva de los temas que tal vez nosotros como contadores, por la formación que tenemos en las escuelas, no les ponemos atención y que en realidad sí deberíamos de ponerlo, ¿no? Estamos más enfocados, digo, cosa que no es tema algo fácil. Estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con el cálculo, ¿no? Y desde que entró en vigor los comprobantes fiscales digitales y que ahorita la autoridad ha estado más enfocada a fiscalizarnos, digo, con eso tenemos con qué entretenernos como para que estuviéramos enfocados en el aspecto legal. Sin embargo, son temas que no debemos de dejar de lado y que vamos a crear, yo creo que una espinita para que todos los demás empiecen a investigar qué onda con todos estos temas que vamos a ir tratando en el transcurso de la semana. Específicamente ahorita hablando contigo del compliance. Muchas gracias por estar con nosotros, sabes que te quiero muchísimo. Y sin más ni más, ¿qué onda? A ver, dime, ¿qué onda con el compliance? Porque como que suena algo rimbombante el término, ¿no? Compliance, pero ya tú nos lo explicarás mejor. Cuéntame, ¿qué chisme con el compliance? Pues primero, muchas gracias. De verdad que estoy muy honrada de compartir contigo en particular, con ustedes, esta sesión del día de hoy. Efectivamente nos une una amistad y un cariño muy estrecho y muy grande, y esto ha generado que podamos hacer este tipo de alianzas estratégicas que necesitamos, tanto en la parte de estudio como en la parte práctica. Te admiro profundamente, lo sabes también, eres un excelente especialista en la materia que haces, en la materia que llevas en el despacho. Entonces, esta parte del compliance, bueno, y además está en esta Semana del Contador, la verdad es que te lo agradezco mucho, es un gustazo estar aquí. Hablando del compliance, pues vamos a trasladarlo primero a un término nacional, a un término más fácil y aterrizado. Estamos hablando de algo que es el cumplimiento regulatorio. En alguna clase que tomamos, tanto de la maestría como después en las especialidades que he generado en materia de compliance y de asesoría a las empresas, se me quedó una frase muy grabada que la puse de inicio en el
programa que vamos a platicar hoy, que decía que el SAT es el socio de todas las empresas y profesionistas de este país. Al final seamos personas físicas o morales, actuemos prestando servicios profesionales o vendiendo productos o prestando servicios, lo que sea, el SAT siempre va a ser nuestro socio. Entonces, esa es la relación que generamos con ustedes como contadores, por eso a mí me gustaba cuando me dijiste apapachando al contador, porque la verdad es que generar esta sinergia de conocimientos y de intercambio de ideas con ustedes es muy importante. Y ustedes son muy importantes para nosotros porque son los que nos representan frente al SAT, los que nos ayudan y los que se pelean con nosotros para saber cómo tenemos que dar esta parte de cumplimiento regulatorio. Vamos a comenzar con este tema de compliance, que como bien dijiste suena muy rimbombante con este tema de cumplimiento regulatorio, y te voy a comentar que en mi perspectiva no se trata de un tema que esté de moda. Es una situación que ha existido siempre y que debería existir en las empresas. Lo que pasa es que nunca fue visible porque no teníamos este rollo de tanta supervisión encima por parte de las autoridades, que no debería ser así, pero bueno. Vamos a empezar con esta plática de compliance señalando, yo resumo lo que es el compliance en 3 partes. Y son 3 preguntas que vamos a ir contestando durante esta plática, si te parece bien, amigo. Claro. Uno es, ¿para qué necesito tener este cumplimiento regulatorio? Sea como empresa, grandota, pyme, o sea como persona física. ¿Cómo voy a generar esta parte del cumplimiento regulatorio que necesito? Y al final, ¿por qué? ¿Por qué lo requiero? La primera pregunta que les hacía yo es, ¿para qué necesito un programa de compliance? Bueno, pues primero lo necesito, porque lo vamos a ver ahorita, para poder organizar, crear las empresas de inicio. Porque necesito saber cuál es el marco regulatorio para poder determinar de qué forma, cuál es el mejor tipo de sociedad que puedo crear, que se adapte a mis necesidades y al servicio o a los bienes que voy a proveer. Después, para que esta organización que estoy construyendo sea sólida, para que tenga una empresa que sea, digamos, sana, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y vamos a ver ahorita que esta parte del cumplimiento regulatorio la tengo que observar desde los 2 puntos de vista. Primero volteando hacia adentro, conociéndome como empresa, y después hacia afuera, con mis clientes, proveedores, competidores, etc. Y lo que es muy importante, y actualmente más por el tipo de sanciones que están aplicando, nuestra relación con las autoridades. Sí, correcto. No me dejarás mentir, pero de repente, digo, y es cosa que tal vez a los empresarios básicamente están enfocados en generar ventas, porque al final del día esa es su chamba, ¿no? Y delegan en varios departamentos de acuerdo al organigrama que tenga cada una de esas empresas, sea grandota, como tú lo acabas de decir, o chiquita, las funciones que deben de realizar cada una de ellas. Sin embargo, si cada uno de estos departamentos no tiene establecidas, que ahorita quiero pensar que vas por ahí, pero me voy a tratar de políticas, procedimientos, el rebote va para el empresario, no para el representante legal. Ahorita tú mencionabas sanciones económicas, dime si estoy bien en el término, sanciones pecuniarias, ¿no? Básicamente. Y hasta puede ser que privación de libertad, sí. Podría ser, ¿no? Pero bueno. Vamos a llegar a un punto de que lo vamos a comentar. Ha habido muchas reformas. A partir de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, se introdujo un tipo penal ya de responsabilidad penal de las empresas. Y vamos a ver ahorita cómo el artículo 421 de ese código señala que todos estos programas de cumplimiento que se generan en las empresas pueden servir para amortiguar las sanciones que pudieran aplicarse. Entonces, es cierto, al final es mucho, uno, por tener un orden, un control dentro de mi empresa, hacia adentro y hacia afuera, y después por dar cumplimiento a todo ese marco normativo que va a ser que yo genere, que no genere sanciones, que evite sanciones. Y el tercer punto muy importante que hay que tomar en cuenta actualmente, y más con este lío de la internacionalización y la globalización que tenemos, la parte de la reputación de las empresas. Que tenemos que cuidar nuestra firma, nuestro nombre comercial, porque eso va a hacer que generemos más beneficios para nuestros clientes y se va a traducir en más beneficios para los trabajadores, y para mis proveedores y para mis clientes y hasta para mis competidores, si lo sabemos manejar de manera inteligente. Correcto. Así es. Entonces, bueno, la primera es ¿para qué? Pues para eso. Para tener un orden, vamos a quedarnos con esa idea. ¿Para qué quiero este cumplimiento normativo? Uno, para tener un orden, un control dentro de mi empresa, conocer bien a mi empresa por dentro y por fuera, que se esté cumpliendo con todas las disposiciones legales aplicables. Y dos, para evitar sanciones. Partiendo de esa segunda pregunta es ¿cómo voy a hacer
pregunta a la que voy ahorita, porque en ese orden iba, es ¿por qué debemos cumplir? ¿Por qué tengo que cumplir? Uno, porque va a facilitar las relaciones hacia adentro con mis empleados, con mis partes, con el gobierno corporativo, con mis directivos, con los accionistas. Y hacia afuera, que repito, con toda la parte de las relaciones comerciales que tenga con mis clientes, con los proveedores y los demás. Alguna vez comenté con un empresario extranjero que de repente nos es muy difícil explicarles que México es un país sobreregulado. ¿A qué voy con esto? Sí, tenemos que empezar por ahí y es donde tenemos que generar esta alianza de la que hablábamos entre contadores y abogados y además con otras profesiones, ¿no? ¿Sale? ¿A qué me refiero? A que nos aplican disposiciones de carácter federal, estatal, municipal, súmale las NOMS, las normas oficiales mexicanas, y luego, a partir de 2011, con la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, se modifica el artículo 133 constitucional y nos dicen además que también tenemos que dar cumplimiento a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, el empresario tiene que cumplir con todo y de repente, cuando platico con dueños o con accionistas de empresas grandotas y extranjeras, pues ese es el primer problema, explicarles este esquema legal en México. Pues cuando voy con empresas chiquitas es, no, eso me sale carísimo, ¿para qué lo quiero? Y es cuando te volteas y le dices, te va a salir más caro pagar una sanción por un incumplimiento a la ley de protección de datos personales o porque filtraste una cuestión de confidencialidad, porque las multas son estratosféricas. Y este tipo de sanciones pueden generar que las empresas terminen, que tengamos que llegar a una quiebra o a obtener un procedimiento de carácter concursal, porque al final de cuentas ya no puedo sostenerla. Y entonces acabé con la fuente de trabajo, acabé con parte del patrimonio de los clientes, de los proveedores. Entonces, por eso es bien importante esta parte de compliance. Hablaba yo de que es nuestra función como asesores, y es parte de lo que tenemos que hacer, y sobre todo como esa parte de asesores nacionales con empresas extranjeras que ahora están llegando mucho, es generarles la idea de que nosotros somos los expertos en el conocimiento de leyes. Nuestros despachos pequeños y medianos, esa es la ventaja que tenemos. El venderle al cliente o explicarle al cliente que tienes el conocimiento de la ley que le va a aplicar. Los programas de compliance son trajes a la medida. Correcto. No puedes bajar uno de internet y pegarlo. No, porque ahorita que analicemos cómo se hace un plan de cumplimiento regulatorio, tienes que atender al corazón de la empresa. Entonces, eso es una parte muy padre y es apasionante el empezar a hablar con los gerentes, con toda la gente que opera primero como... Vamos a hablar de muchas palabras domingueras, le digo yo, que son palabras técnicas en materia de compliance. Vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de gobierno corporativo, vamos a hablar de líneas de defensa, que son términos que vienen de convenciones internacionales, de la OCDE, pero que al final aplican y que son, vamos a explicarlos de la manera más sencilla y aterrizar a nuestras empresas pequeñas o grandes. Tenemos que generar entonces en los empresarios esta cultura de cumplimiento. Y aquí me voy a ir a una analogía que me pareció muy simpática en una clase de los cursos de compliance que he tomado de cumplimiento normativo, que decían: ¿por qué te detienes en un semáforo rojo, pintado? ¿No? Cuando te detienes no estás pensando, creo yo, en que te van a multar. Correcto. Te detienes porque es parte de la civilidad que tienes que tener por respeto al otro y porque no quieres generarte un daño físico para ti ni para tu coche, ¿no? Es cierto. Pues es igual con un programa de cumplimiento normativo. ¿Por qué tienes que cumplir? No porque venga la sanción, sino porque es la mejor forma de tener un orden y una organización dentro de tu empresa. Entonces, yo pensaría, o esa es una de las ideas de implementar esta política de cumplimiento normativo, que ese es el chip que tenemos que pasarle primero a los directivos, a los accionistas, pero después tenemos que permearlo a los empleados, por ejemplo, hacia adentro. Te lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque quiero conservar la fuente de trabajo. Después a mis clientes, a mis proveedores, a mis competidores. Ahorita me gustó el tema que tú, bueno, no el tema, el término que tú utilizaste de líneas de defensa. Y lo voy a complementar un poquito con el hecho de que nosotros como asesores, llámese, estamos hablando ahorita principalmente de compliance, llámese abogados o contadores, debemos de ser esa primer línea de defensa en donde por un tema tal vez y de, no voy a, bueno, sí, correlacionando la palabra que dijiste de chip, un tema de concientización para con los empresarios de decir, a ver,
el tema del compliance es importante por esto y lo debes de hacer por un tema de concientización, porque obviamente está en juego tu empresa, está en riesgo fuentes de trabajo, está en riesgo tu patrimonio. Entonces, no es nada como que a la ligera. Es sumamente importante este programa de compliance y aplica para todas las empresas. Entonces, insisto, me gustó el término que utilizaste cuando estábamos de cierta manera preparando esta plática, esas líneas de defensa que debemos de atacar en todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la empresa. Claro, una de las líneas de defensa, hay varias, están determinadas por el Comité de Basilea. Una de ellas es precisamente este programa de cumplimiento normativo, que es la segunda línea de defensa en la que se va a implementar. Después de conocer, después del control con la empresa, es implementar esta parte. Porque al final el cumplimiento normativo históricamente nace primero en la parte bancaria, es un organismo de Estado. Y después ya la vamos bajando, la vamos aterrizando a nuestras empresas. Sí. Y es súper importante que ese cumplimiento sea de manera espontánea, lo que te repito. En teoría, tendríamos que actuar, tendríamos que dar cumplimiento a la ley, no por una cuestión de una sanción. Es correcto, ¿sale? así es. Pero entonces, como asesor, mi función es enseñarte los beneficios que vas a tener si los tienes. Y sabes qué es lo que tú dices hace rato, al empresario lo que le importa es vender. Correcto. ¿Sale? Entonces, si yo te doy el marco normativo en el que te van a generar menos riesgos, porque te van a generar menos multas, porque vas a evitar demandas, o vas a saber cómo ganar una demanda en el momento que tengas que demandar a un cliente porque no te pagó. Todo eso es parte del cuidado que yo tengo que tener con los asesores. Correcto. ¿Sale? Entonces, bueno, ya creo que aterrizamos esta parte de qué es el compliance. Entonces, lo vamos a entender como todas estas series de procesos, de normas, de políticas que vamos a generar para que una persona física o moral pueda dar este cumplimiento normativo de las disposiciones legales aplicables, en este caso en México, y que ya lo hablamos a nivel federal, estatal, municipal, y a los tratados internacionales, a las normas y a todas las disposiciones que pudieran aplicarnos, porque ahí te va la otra. Ahora tenemos muchas empresas en México que además requieren o se quieren certificar a nivel internacional. Sí, correcto. Estoy hablando de ISOs también. Así es. ¿Sale? Entonces, que ahí también tenemos que generar con cuál es el que me quiero certificar, porque además a lo mejor soy una filial de una extranjera, o yo quiero ir al extranjero, yo quiero empezar a vender mis productos en el extranjero. Necesito esta certificación de certificación internacional, que además tener una buena reputación va a generar eso. Sí, tanto a nivel nacional como si ya vamos a utilizar tus términos domingueros, ya me contagiaste, como si cruzáramos el charco y entonces también vamos a necesitar tener una buena reputación a nivel internacional, ¿no? Igual, y también a nivel nacional, vas al restaurante que a lo mejor tiene la mejor publicidad, que sabes que los empleados te tratan muy bien porque están contentos, que te dan tu ticket para que puedas expedir tu factura sin ningún problema. Y eso también es parte del cumplimiento. Entonces ya generamos o ya resolvimos de manera muy rápida. Perdón si de repente hablo muy rápido, avísame por favor si hablo muy rápido. No te preocupes, creo que vamos bien. Cuando me apasionan los temas, le meto velocidad a esto. Pero bueno, entonces ya vimos el por qué necesito un programa de compliance, para qué necesito un programa de compliance. Y la parte más bonita de esto es cómo voy a generar ese programa. Correcto. Antes de que entres ahí, porque ahorita hablaste de dos tipos de organizaciones que son las que tenemos en nuestro país, ¿no? Grandotas y pequeñas. Tal vez sí con las grandotas, ellos ya más menos, por todos los asesores que tienen, legales, contables, saben el camino por dónde pegarle al compliance, ¿no? Sin embargo, recordemos que la mayoría de las empresas que existen en nuestro país son micro y pequeñas empresas y que tal vez están como que no saben por dónde como que llegar. Entonces, ¿cómo? Y lo que decías al ¿no? inicio, cuando se empiezas a platicar de esto es como para qué lo Correcto. quiero. Y la peor manera de decirles como para qué lo quiero es porque si te llega el inspector y te revisa, te va a clausurar. Ah, sí, correcto. Eso yo creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Y te digo, a lo mejor no vamos a entender por las buenas, porque cuando les explicas la parte romántica de que es para que tengas un mejor control de tu empresa y que puedas tener mayores ganancias, a lo mejor todavía no lo traducen porque no han visto los beneficios de este tipo de programas. Pero cuando le dices, a ver, si infringes una ley, la sanción va a ser de
tanto, es cuando dicen, caray, sí requiero entonces el apoyo, sí requiero entonces que me ayudes con ese programa de compliance. Como asesores, ¿cómo voy a generar ese programa de compliance? Este programa de cumplimiento normativo lo voy a generar a través de una serie de pasos, que en teoría son sencillos cuando ya conoces la ruta a seguir para elaborar. El primer paso de este programa de compliance, que cuando los terminas uno se siente muy contento y muy orgulloso de que estás ayudando a la empresa, y sabes que tú duermes tranquilo igual que el empresario, porque al final sabes que si tiene una revisión, él va a tener los elementos para poder cumplir. Correcto. Entonces, ¿cómo? Uno, el primer paso para generar, vamos a hablar de 4 pasos dentro de esta línea de cómo generar estos programas de cumplimiento normativo. El primero es conocer a la empresa. ¿Cómo voy a conocer a la empresa? Tengo que hacerme yo como especialista primero, como contadores, como abogados, con esta estrategia y esta sinergia que aprendimos en la maestría y que hemos tratado de llevar a la vida práctica. Es, uno, tengo que conocer a la empresa, primero cuál es su visión y cuál es su misión. A partir de ahí ya puedo comenzar a ver para dónde va la empresa, cuál es su objetivo. 2, tengo que conocer cómo se integra la sociedad. ¿Cómo se integra esa empresa? Si estoy hablando de personas físicas o morales, si es capital nacional o extranjero. Tercer punto, eso es en la parte de gobierno corporativo, en la parte corporativa de la empresa que vamos a ver ahorita. El siguiente punto es hacia adentro, las relaciones entre los empleados, las relaciones interpersonales que ahora tenemos que manejar, hablando de la NOM 035, que fue una revolución. Las relaciones entre los empleados y la parte directiva, con accionistas, con socios, con gerentes. Los empleados respecto de clientes y distribuidores, respecto de proveedores. Estoy hablando entonces ahí de problemas de confidencialidad, de datos personales. La siguiente que tenemos que conocer es esta dinámica que nosotros vamos a generar como empresa entre los clientes, los proveedores y las autoridades. Y ahorita voy a ir aterrizando todo esto que estoy platicando, cómo lo vamos a hacer. La siguiente, que es bien importante y que luego no tomamos en cuenta, mi dinámica con los competidores, que también tengo que cuidar eso, porque mi producto, no el mío en particular, si soy una marca, o muy parecido, similar, lo venden 10 empresas más en este caso. Sí. ¿Qué voy a ofrecer? Y cómo tengo que manejarme conforme a la ley de competencia económica sin infringir esas disposiciones. Y después, el último que tengo que manejar también, que conocer muy bien, es el mercado en el que mi empresa se desarrolla, el mercado en el que ofrezco mis bienes y servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que como asesores nos tenemos que meter en la piel de las empresas. Sí. No somos todólogos. Es correcto. Para eso requiero entonces, la primera línea de defensa de las empresas, como lo tiene el Comité de Base Integrado, es esta parte del gerente operativo. Necesitamos allegarnos del gerente operativo que conoce el funcionamiento de la empresa y que me puede ayudar a determinar todo esto. Vamos a ver un poquito más adelante que este cumplimiento normativo no lo va a hacer un contador o un abogado interno de la empresa o alguien que esté fuera tampoco. Hay uno que se llama oficial de cumplimiento. Correcto. Este oficial de cumplimiento es el que tiene que saber cómo tenemos que ir armando todo este programa. Esta parte de conocer a la empresa, ya la dije de manera muy coloquial, es cuál es la visión, cómo son las relaciones. Lo voy a bajar a mi materia, ¿sí? a la parte que más me gusta en la vida, que es el derecho empresarial. Estoy hablando primero de derecho corporativo. Así es. Cuando hablo de derecho corporativo requiero entonces, ¿quiénes son los socios de la empresa? Lo que te decía, físicas, morales, capital nacional, extranjero. Ay, entonces, ¿qué crees, contador? Ya me fui a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es correcto. Ya me fui a la Ley de Inversiones Extranjeras. Y te pongo otra que es a partir de 2022, la parte de beneficiario controlador, que es un término nuevo que ahora tenemos que cuidar y que tenemos que sugerirle a nuestras empresas, a partir de la reforma al Código Fiscal de la Federación. Tenemos que dar el listado de documentos que tienen que tener y resguardarlos para el caso de una revisión y para evitar las sanciones. Entonces tengo que llegar hasta el final y saber quién es el beneficiario controlador de la empresa. Sí, correcto. Ahí ya te habla que requieres un especialista para la constitución de la empresa. Y aquí voy a ir a un punto bien importante. La función del abogado y del contador dentro del área de compliance ha cambiado mucho. Normalmente cuando buscan a un abogado es porque ya tienen el problema encima. Que no debería de ser, estamos de acuerdo, sí. Tendremos que tener con el cumplimiento normativo funciones preventivas. Por eso hablo desde crear una empresa y por eso estoy hablando de esta parte corporativa.
Fíjate que el tema que nosotros hemos tratado de sí llevar con todas y cada una de las personas físicas o con las organizaciones a las cuales asesoramos es el tema básicamente de prevención, ¿no? Que es, si lo pudiéramos expresar así, la base en donde más o menos va a descansar el compliance, ¿no? Esa es la primera parte que tenemos que cuidar. Por eso hablaba primero entonces de el derecho corporativo, conocer a la empresa desde el punto de vista de quiénes son los socios y accionistas. Podríamos decir que refiriéndonos a derecho corporativo, para bajarlo un poquito, estamos hablando básicamente de actas constitutivas, obviamente la ley general de sociedades mercantiles. Estoy hablando además de la parte del objeto social. Correcto, objeto social, duración de la sociedad. Todas esas características que tenemos que hacer el checklist con el cliente. La estructura al final, si es un administrador único, si es una asamblea, un consejo de administración, perdón. Ahí te va la otra, dentro del objeto social, hablando de qué ley estoy rebotando con las leyes que aplican, ¿sale? Sí, porque son muchas. Hablabas hace un momento de que somos un país sobreregulado. Entonces, vas a estar rebotando por muchas Y lo que quiero es enseñarles de manera práctica que sí se requiere para cada una de las partes de la empresa el conocer las leyes e introducirlas para tener un debido cumplimiento con estas. Sí, correcto. Hablando del objeto social, me voy a ir ahorita a estas reformas que nos traen a la mayoría de las empresas de cabeza, hablando de la reforma que hubo en materia de prestación de servicios especializados. Correcto. ¿Sale? Sí. Esta parte del REPS, esta parte de conseguir el registro. Entonces, ahí te va, y eso también va dentro de la parte del derecho corporativo, ¿sale? Sí, porque también entra ahí. ¿Te parece bien si lo dejamos aquí tantito, hacemos un corte y regresamos con eso? Va, ya estamos. Regresamos. Nos quedamos con el tema del derecho corporativo. Así es. Bien, amigo. Ya hablamos entonces de lo que es la parte de la integración de la sociedad, el capital social, el objeto social, toda esta cuestión como índices de actas que debe contener esa acta, que al final primero tenemos que hacer nosotros como asesores los estatutos de la empresa y después bajarlos a esa acta constitutiva. Tenemos que considerar también en esta parte de derecho corporativo la parte de poderes. ¿Quién va a representar a la empresa? ¿Qué facultades le voy a dar? ¿Por qué incide esto? Y ahí me voy a rebotar otra vez y me voy a ir al conocimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para representar a una empresa, para celebrar todo tipo de contratos, requiero facultades, por lo menos de actos de administración. Es parte de lo que tengo que revisar, ¿sale? Y que yo como asesor lo tendría que saber. ¿Sale? El siguiente punto que quiero en esta parte del derecho corporativo, como ya lo vimos, es toda esta parte de la integración de la empresa previa, el cumplimiento que tengo que dar en las disposiciones legales aplicables. Vámonos ahora a otra parte de la empresa, vamos a ir dividiéndola, por decirlo de algún modo, esta parte de cómo voy a hacer mi programa. Correcto. Vamos a ver primero hacia adentro, que primero es lo que me importa. ¿Qué tengo que ver hacia adentro? Pues fíjate que ahí tengo que ver si tengo empleados, el número de trabajadores que voy a tener. Tengo que dar cumplimiento de todas las disposiciones de la Secretaría de Trabajo y Protección Social en esta materia. Tengo que ver, y ya hablando ahí, mezclando un poquito la parte de contabilidad y la parte de cumplimiento a esas disposiciones de materia laboral. Y estoy hablando entonces de la ley del Seguro Social, de la ley del Infonavit, del Fonacor, ¿sale? Sí, correcto. Otra vez tengo que generar una matriz de conocimiento de qué tipo de trabajadores tengo, cuántos van a ser. Y aquí la otra parte que también como asesores lo sabemos, tener esos contratos de trabajo bien firmados. Tener esos contratos de trabajo en los que se determine al final o dentro cuáles son las labores de cada trabajador. Sí. ¿A qué me va a llevar esto? A que además tengo que tener un organigrama perfectamente identificado. Y eso me va a servir mucho para mi programa de cumplimiento legal. ¿Por qué? Porque al yo tener un organigrama ya sé qué tiene que hacer cada quien, sé cuáles son las responsabilidades. Mucho del éxito de este programa de cumplimiento normativo es permearlo a los trabajadores. Es que ellos también estén conscientes que necesitamos dar cumplimiento. Y otra vez, debería ser porque quiero conservar mi fuente de trabajo. Pero si no es así, es porque va a haber una sanción para la empresa. Sí, y a lo mejor la sanción va a recaer porque tú fuiste el que filtró los datos personales, porque tú fuiste el que filtró los secretos industriales de la empresa. Entonces, tenemos que, es parte de los programas de cumplimiento normativo, esa capacitación.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya me fui entonces a la parte laboral, a las leyes laborales aplicables de toda la parte. La voy a atar con la que tú conoces perfectamente bien, ¿sale? Ahí también tengo que generar entonces en la parte de... y apenas estamos hablando de cómo conozco mi empresa, qué tengo que hacer de manera previa, que tengo que generar ese mapa para el cliente en el que le tengo que decir, corporativo es esto, laboral es esto, fiscal es esto, marketing es esto. Voy a la parte fiscal entonces, qué disposiciones son las que me van a aplicar, cómo debo tributar en materia de impuestos sobre la renta, de IVA, de los impuestos que apliquen, si nada más tributo aquí en México, o si tengo capital extranjero, o si tengo operaciones con el extranjero. Sí, correcto, porque entre más relaciones tengas a nivel nacional e internacional, este mapa del que tú hablas se va volviendo más complejo. Digamos, ahorita hablaste del tema laboral, ¿no? Sí, ahorita estamos vueltos locos, no sé si tú no, pero bueno, por lo menos uno sí. Reparto de utilidades. Justo a eso ¿no? va a llegar ahorita, estamos justamente con la parte de reparto de utilidades. Es algo que también no se debe de escapar en las organizaciones y que debemos de dar cumplimiento a esta normatividad de reparto de utilidades, obviamente siempre y cuando estemos obligados a realizarlo, ¿no? Hablaste hace un momento, y nada más para aclarar el término, hablaste de una matriz, ¿vale? Tal vez si no lo dijimos anteriormente, pero estaría padre que nos ayudaras a entender qué onda con la matriz, qué onda con los mapeos, qué onda con estos riesgos, qué onda con lo que en realidad tiene que ver con el compliance, pero para darle una... Voy a llegar a la parte de riesgos, que es, hablando, ¿a qué me refiero con matriz? Tengo que generar unas hojas, vamos a ponerlo muy literal, en la que yo tengo que señalar cuál es la conducta o cuál es mi objeto social. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en cuanto a objeto social. ¿Cuál es mi objeto social? Y entonces, en base a esa voy a tener que determinar qué disposiciones tengo que dar. Y de esas disposiciones, ¿qué ley me aplica? Bueno, más bien, ¿qué disposición concreta me aplica? Y si no la cumplo, ¿cuál es la sanción? Vámonos a la parte laboral. Le tengo que hacer al cliente un mapa, una matriz en la que le voy a explicar, tienes 10 trabajadores, tengo que dar cumplimiento al pago de la ley del impuesto, a los impuestos correspondientes. Seguro social, salario, Infonavit y retenciones de ¿qué artículo aplica? Si quieres esa para ti, para que no nos asustes mucho, pero bueno, al final él tiene que conocer y tiene que valorar el trabajo que estás haciendo, porque tú eres el experto en la materia. Tienes que pagar utilidades, ¿vale? Y si no lo pagas, esta es la sanción. ¿Qué es una matriz? Es eso, el generar un diagrama, un esquema que nos facilite a nosotros primero la organización y que le facilite a la empresa el tener ese control. Es más fácil que si yo se lo hago resumido y se lo entrego al empresario de una manera muy sintetizada, él sepa concretamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué va a pasar si no cumple? Hablábamos entonces, si me lo permites, y ahorita vamos a hablar de esa parte de mapeo de riesgo, ya voy a llegar a ese punto. Sí, correcto. De que este es el siguiente punto que quiero hablar. Me faltaría nada más entonces la parte de comercialización, la parte de marketing de las empresas. ¿Aquí qué tengo que buscar? Pues entonces tengo que ver qué tipo de contratos está celebrando mi cliente. Si estamos hablando de compra-venta, arrendamiento, prestación de servicios. Bueno, pues entonces me tengo que ir por código de comercio o código civil para determinar cuáles son los requisitos que tienen que tener esos contratos. Y estoy hablando de algo, ahí sí voy a hablar con términos legales y te ofrezco una disculpa. ¿Qué tengo que cuidar yo como abogado? Que esos contratos tengan los requisitos existenciales de todos los actos jurídicos, que son el consentimiento. Es correcto. ¿Sale? ¿Qué tengo que buscar ahí? Me voy a los poderes. Que la persona que tiene... que los está firmando. Exactamente, tenga facultades para representar a la empresa, por lo menos para actos de administración. Así es. Porque si no voy a entrar en un término igual, dominguero, legal, actos ultraviles. ¿A qué me refiero con actos ultraviles? Los actos que celebran las personas que no tienen la representación de la empresa y que van a generar un problema. Correcto. Y que si la empresa lo ratifica, ya decimos, pero si imagínate el daño que le genera al cliente y yo por no revisar el daño que le voy a generar a mi empresa al estar vendiéndole a un tipo 10 millones de pesos a través de una persona que no tenía facultades y ya le entregó la mercancía. Sí, correcto. Que pareciera, si lo vemos así, como que imposible de que pudiera suceder, pero la verdad es que la realidad te los encuentras mucho, que las personas que no están facultadas para realizar los actos de porque comercio. entonces tienes que tener el conocimiento de qué tipo de facultades tienes que tener.
tienes que verificar que quien le dio las facultades sea parte de la asamblea de accionistas y que se las pueda dar o que les pudiera delegar. Tienes que validar que estén vigentes. Así es. ¿Vale? Entonces, de verdad, o sea, ya cuando conoces a las empresas, esta parte, por ejemplo, la parte de marketing, la parte de objeto social, es muy interesante. ¿Sale? Porque al final lo que tienes que hacer, otra vez, tienes que generar matrices en la que le vas a dar al cliente el checklist de lo que necesita. ¿Qué necesito? La constitutiva. Necesito el poder de la persona, la escritura en la que vienen las facultades del apoderado. Necesito su registro federal de contribuyentes. Ahora con esto de los FDIs y esto que tú conoces mejor que yo, necesito tu constancia de situación fiscal actualizada. Necesito un comprobante de domicilio. Déjame hacer un paréntesis nada más ahí, te fijaste de la constancia de situación fiscal, pero algo ya importante al día de hoy que de seguro tú la has de haber sufrido porque hemos tenido pláticas al respecto. Constancia de situación fiscal sumada a la opinión de cumplimiento. Opinión de cumplimiento que al día de hoy para realizar determinadas actividades debe de estar positiva, porque eso te frena REPSE. Exacto, entre otras situaciones. Traducen, ¿no? Entonces a pesos. Por eso cuando hablaba de que cuando el empresario te dice, es que ¿para qué requiero esto? Para eso. Sí. Para que puedas seguir prestando tus servicios de mantenimiento, para que después no puedas hacerlo. Porque sí, correcto, ahorita que dijiste otra vez, que bueno, vamos en la misma, para que puedas vender. El tema de la opinión de cumplimiento, si nos sale negativa, perdón, por un tema de no cumplimiento de obligaciones fiscales, por un tema de crédito fiscal, va a hacer que en algún momento estemos impedidos en vender porque posiblemente vayamos a tener una cancelación de sellos digitales. Entonces es importante para los empresarios conocer este tipo de situaciones de las cuales la verdad es que tú eres la experta en este tema. Bueno, a lo que voy a hacer eso, al final tengo que armarle ese gran rompecabezas. No le vamos a decir matriz, que vamos a armar este gran rompecabezas. Me gustó más eso. ¿Sale? Vamos a armar, entonces una parte del rompecabezas es la parte de derecho corporativo, la parte de derecho laboral, la parte fiscal, la parte comercial. ¿Sí? Y lo tengo que hacer de una manera muy sintetizada, porque tampoco se trata de asustar al empresario. Es correcto. Pero sí tengo que avisarle de los riesgos que tiene, y vamos a entrar ahorita a la parte del concepto de riesgos de las empresas como parte de la cultura de cumplimiento, como esta parte de compliance. Entonces, bueno, el primer paso para hacer mi gran plan de cumplimiento normativo es entonces conocer a la empresa. ¿Qué necesito? Sentarme con el gerente operativo, dividir la empresa en estas 4 partes que te acabo de comentar, que son las básicas, y a lo mejor de ahí van a salir otras ramitas, otras que voy a necesitar. Ya que conocí toda la empresa, ya que el empresario tiene claro exactamente qué quiere, porque hay veces que desde ahí empezamos, yo quiero vender, sí, pero ¿quieres vender? ¿Cuál es el mejor esquema para el tipo de sociedad que quieres constituir? ¿Quién la va a constituir? ¿Qué capital traes? Además de vender, ¿qué más quieres hacer para hacer un objeto social más o menos manejable y amplio con el que pueda? ¿Quiénes son tus personas de confianza? ¿Qué garantías van a dar esas personas de confianza para ser tus apoderados? Sí. ¿Por qué va a dar eso? ¿Qué tipo de obligaciones laborales tienes que cumplir? ¿Cómo vas a tributar? Y después de eso es, ahora sí, ¿cómo quieres vender? Correcto. Y entonces tú entras en la parte fiscal, armando toda la parte de cómo tiene que dar cumplimiento al pago de impuestos, al pago de prestaciones laborales, y yo entro en la parte de cómo tengo que hacerte los formatos generales de contrato. ¿Sale? Poniendo tu consentimiento, tu objeto, y que se cumpla con los demás requisitos, con los requisitos de validez. Y cuando hablo de objeto de los contratos en materia legal, es que tengo que poner el precio, el objeto mismo que voy a vender, cuál es la obligación para uno y cuál es el derecho para el otro. Y ahí van a venir un montón de cláusulas después que ahora, en el cumplimiento normativo, tenemos que cumplir y que antes no consideramos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora con la pandemia, estas cláusulas de caso fortuito y fuerza mayor. Sí, correcto. Que las veíamos, las poníamos en 2 renglones en la mayoría de los contratos. Ya se actualizó. Entonces, ahora tengo que cuidar para los nuevos contratos como, pero no nada más para los nuevos, querido contador, los que ya tengo firmados. Así es. Y evitar las responsabilidades de cada uno. Estoy hablando de las cláusulas de confidencialidad. Estoy hablando de la ley de protección, de la ley federal de protección de datos personales y posesión de terceros. Porque todo eso me va a implicar sanciones y no cumplimiento. Y tienen que estar dentro de los contratos. Independientemente de las cláusulas.
el negociar un contrato, a mí me gusta mucho con las empresas con las que colaboro, el meterme en eso, hablar con el cliente, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Normalmente hacemos a veces contratos ya de formato con operaciones de arrendamiento, de compra-venta. Correcto. Pero hay que son los que tenemos que modificar a gusto del cliente, pero que sea beneficioso para las dos partes. Entonces, bueno, esa parte de cómo voy a conocer a la empresa es la primera parte de cómo voy a generar el programa de cumplimiento. Ya que conocí a la empresa y ya que tengo en esta matriz de la que hablamos es ¿qué hago? 2, ¿qué disposiciones se van a aplicar para cada una de estas partes? Entonces tengo mi matriz dividida en 4, soy muy mala para la parte de términos No te preocupes. Estoy hablando de 4 pestañitas sí. en las que voy a hablar, la parte de cómo tengo que dar el cumplimiento corporativo, el cumplimiento laboral, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento ambiental, todo eso que yo tengo que enseñar y que tengo que tener como asesor. Esa parte también estoy justificando de repente lo que cobramos por hacer este tipo de programas, ¿sale? Te repito, que de repente te dicen, es que no es posible, es demasiado. Tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo, pero te estoy generando un seguro para tu empresa. Correcto, prácticamente. Porque te va a salir más barato cumplir este esquema que cumplir y aceptarse. ¿Sale? Y que tengas que cerrar porque te llegó una multota porque no cumpliste tu número. Sí, porque desgraciadamente las sanciones o las multas que comienzan son elevadas. Entonces, ya acabamos con esa primera parte de los pasos que tenemos que dar. El primer paso es conozco a la empresa. Ya platicamos ahorita de manera muy coloquial cómo lo voy a abordar a través de la visión, las relaciones entre las partes interesadas, adentro, afuera, con las autoridades. Ya les expliqué ahorita qué áreas de derecho están dentro de cada una de estas materias para poderla conocer. Esa ya es parte mía, eso al cliente no le importa. Yo soy la que tiene que generar el marco legal para que él pueda cumplir y su empresa camine sobre ruedas. Viene la siguiente parte que es bien divertida, determinación de los riesgos. Sí, es bastante divertida porque de cierta manera ya cuando las plasmas en un documento te das cuenta que en realidad si tu empresa está como que llena de riesgos, ¿no? Y que no les pones la suficiente atención. O por lo menos la que debería de ser, ¿no? ¿Cómo lo tengo que abordar cuando voy a abordar el riesgo, cuando voy a generar un programa de cumplimiento normativo? 1. Tengo que partir primero de que voy a ocupar otro término técnico en esta parte y lo voy a explicar, mapear los riesgos. Correcto, ¿A sí. qué me refiero con mapear los riesgos? Ya llegamos al mapeo, perfecto. A que voy a pulverizar la empresa, a que voy a generar por área cuáles son los riesgos en cada una de las áreas. Así como lo hicimos ahorita. La voy a hacer en la parte laboral con recursos humanos, la voy a hacer en la parte de compras con ventas corporativas, con ventas a gobierno, con ventas a terceros, y con distribuidores, con clientes. La voy a hacer en la parte de implicaciones fiscales que tengo que pagar. Todas estas partes que ya platicamos, eso es un mapeo de riesgos. Es que voy a determinar cuáles son los riesgos a los que está la empresa sujeta. Y voy a hablar aquí que en materia de cumplimiento normativo, el riesgo lo tenemos que ver desde 3 puntos de vista, que es bien importante que los conozcamos. Primero tenemos que ver el riesgo como amenaza. ¿Qué quiere decir? Pues eso que puede pasar, que por objeto, y ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al riesgo inherente, que es otro concepto en materia de riesgos, pero no lo tengo que ver como amenaza, saber que está ahí y que puede pasar, cómo lo voy a recibir, cómo lo voy a manejar, administrar y cómo lo voy a mitigar. Correcto. Primero como amenaza, segundo, lo tengo que ver como vulnerabilidad. Esto es esta conducta o estos actos que se despliegan dentro de la empresa que sé que me hacen vulnerable, que sé que hacen que yo baje las defensas, pero que no puedo cambiar. Sí, correcto. Igual, cómo lo voy a bajar y cómo lo voy a mitigar. Y que además, al ser explotadas estas partes de vulnerabilidad, pueden generarme daños. Sí, correcto. Si me permites el término, son aquellas actividades que sabemos que en la empresa nos van a pegar. De que nos van a pegar y nos van a hacer daño. Entonces tengo que ver cómo mitigo el daño. Y la última parte que tengo que ver el daño es como consecuencia. Ya pasó. Sí. ¿Cómo lo voy a arreglar y cómo voy a hacer que sea menos oneroso para mi empresa? Correcto. Estoy tratando de hablar no de manera abstracta, de verdad que lo podemos ver con un ejemplo, con cualquier empresa que ustedes tomen, podemos generar esto, pero necesito conocerlo.
Aquí voy a hablar de un término que a mí me costó mucho trabajo entender en las clases. El riesgo cero no existe. ¿A qué me refiero con riesgo cero? Todas las empresas están expuestas a riesgo. ¿Sí? Y no podemos nosotros tampoco prometer que nos vamos a blindar. El blindaje corporativo al 100% no existe. Quisiera, es correcto, pero no existe, desgraciadamente no existe. Entonces tenemos que generar también esa parte de explicar que el riesgo cero no existe y que tenemos que afrontar. Y voy a hablar aquí entonces, hablando del riesgo cero, de dos términos o de dos conceptos del riesgo que se ven. Uno, que es el riesgo inherente. Este riesgo inherente es el riesgo que viene con las actividades de la empresa, con la conducta de la empresa. Es un riesgo que existe sí o sí. Es algo que viene, es que me pegaste eso de los términos en inglés. Es algo que viene ya en el paquete, ¿estamos de acuerdo? Para entenderlo de cierta manera. Exacto, y que al final va a existir siempre por el tipo de objetos sociales, por el tipo de actividad que desempeña. Y obviamente ese riesgo, como tú lo acabas de decir, depende mucho de cada actividad económica que realice cada empresa, no va a ser el mismo para todos. Por eso estoy hablando de que tenemos que hacer trajes en la mente, pero que tenemos que explicar y que entender que el riesgo inherente va a existir siempre. Y aquí ahí vienen dos conceptos más que después, si les gusta ese tema de cumplimiento normativo, hay que profundizar el apetito y el grado de riesgo. Tengo que ver en cada una de mis áreas qué tan alto es, cómo me va a pegar y cómo lo voy a minimizar. Entonces, ya hablé del riesgo inherente y ya hablé del riesgo residual. Voy a hablar ahora del riesgo residual. Este riesgo residual es el que asume o le queda a la organización después de haber generado esas medidas. Cuando ya introduje la medicina, me va a quedar a lo mejor pues, el pago de una multa, o me va a quedar a lo mejor que tengo que cambiar 2 áreas en la empresa, o que tengo que liquidar 3 trabajadores porque pues, no funcionaban, ¿sale? Entonces, esa parte que tengo que manejar también como parte de la empresa, que yo tengo que explicar es el riesgo inherente y el riesgo residual. Repito, a mí, por mi manera de ser profesionalmente hablando, me costó mucho trabajo entender que no existe el riesgo. Pero es igual que la vida, ¿no? Sí, correcto, así de sencillo. Si lo vemos así con ese ejemplo, pues yo creo que todos al momento de nacer tenemos riesgos en todos los aspectos, ¿no? Y digo, nacer como seres humanos y vamos a utilizar el término, también nacer al mundo empresarial. Entonces, el hecho de que nazcas, sea como una persona física o como sea como una persona moral, por supuesto que vas a tener dentro de este paquete el paquete de riesgo que no te vas a poder quitar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mapear el riesgo. Y si estoy hablando de una pyme pequeñita, a lo mejor mi matriz va a ser más chiquita y le van a aplicar menos disposiciones, ¿sale? Pero no importa, yo ya le estoy blindando, ya le estoy cubriendo una parte de que él sepa a qué estamos expuestos, ¿sale? Y que ya él, como empresario, diga que quiere asumir y que quiere temperar y que lo quiere quitar. Pero que sepa que si no es así, pues va a haber una sanción, ¿sale? Entonces, nuestra función como asesores es, primero, identificar ese riesgo, ayudarle a la empresa a identificar el riesgo. Después, empezar a proponer soluciones de cómo controlarlo, cómo mitigarlo, cómo atemperarlo. No lo voy a desaparecer, repito. A mí me gusta mucho esta parte del riesgo, porque de verdad que siempre, cuando entraba en estas clases, hablaba de proporcionar seguridad jurídica a los clientes, que es lo que como contadores y abogados tenemos que hacer. Eso damos programas de procedimiento. Así es. Pero no van a generar un riesgo cero, no van a generar, como te digo, un blindaje corporativo al 100%. ¿Cómo voy a blindar o cómo voy a cuidar a la empresa? Pues eso, a través de conocerla bien, conocer todas sus actividades, evaluar e identificar los riesgos que pueda tener y cómo los voy a identificar conociendo las disposiciones aplicadas. Así es. A ver, si yo ya sé que el poder que te di para firmar contratos sí contenía facultades de administración, pero se venció hace un año, ahí está. Correcto. ¿Vale? Así es. Porque entonces le vas a entregar al tercero o vas a vender 10 millones de pesos con un acto de corrupción o con una empresa que se les quiere. Sí, así es. Yo me voy mucho a la parte comercial porque eso es algo que me dedico al final de cuentas, asesorar a las empresas. Y a mí me gusta mucho brindar la parte comercial, la parte de cómo hacer los contratos. Y yo siempre lo veo en función de qué va a pasar si incumple yo o no cumple el otro, qué sanciones me van a generar y cómo te voy a recuperar. Me gusta mucho esa parte de hacer manuales o políticas para las empresas, políticas de comercialización, por ejemplo, que también se hacen a través, y es parte de este programa de cumplimiento normativo. Porque ahí es donde vas a explicar toda la parte de
¿cómo te voy a asegurar Sí. que te pague? ¿Qué garantías tienes que dar? Sí, correcto. Tiene que firmar la empresa, yo me obligado solidario, si te da una garantía mejor, ¿qué tipo de garantía? Si es inmobiliaria, si es mobiliaria, o sea, ¿cómo la voy a inscribir? ¿Cómo la voy a ejecutar? Algo bien sencillo. ¿Cómo voy a demandar al cliente que no me pagó? Así es. Entonces necesito que tengan las facturas bien armadas. Ah, pero eso no me va a dar una guía ejecutiva, no puedo entrar en barranco. Ah, entonces haz un reconocimiento de riesgo que te pagaré. ¿Vale? Y entonces, de verdad es muy padre esta parte de conocer las empresas, ayudarlas a armar este tipo de programas en su beneficio. Y se traducen que si no te pago el cliente, pues ya sabes que le puedes embargar el terreno que tiene que deslocalizar. Correcto. Y que se va a traducir en dinero. Y que en el mejor de los casos es negociar. Pero si no tienes de dónde recuperar tu inversión, y dónde te recuperar, tiene necesidad de funcionar. Ya hablamos entonces, mi querido contador, de 1, conocer la empresa, 2, mapear los riesgos, conocer los riesgos, mapearlos, y aclaramos que mapear es identifico el riesgo, determino qué disposición legal aplicable y le doy la medicina. Sí, ahorita hablaste de algo importante que tal vez en las organizaciones no se les daba desde mi punto de vista la importancia necesaria, pero estamos viendo con esta plática que estamos teniendo que los manuales de políticas y los manuales de procedimientos ahora ya son, digo, no porque no lo fueran, ¿verdad? Ahorita ya están como que más en el escaparate, pero son de suma importancia para todas y cada una de las organizaciones. Ahorita voy a llegarte a un punto que vamos a analizar nada más 2 leyes para que tengan una probabilidad de por qué necesito tener esos manuales para temperar o para disminuir las sanciones de la autoridad en caso de una investigación. Ok, me parece. ¿Y qué te parece si te dejo con la idea? Vamos a aprovechar a América, que es la amiga que, gracias a Dios, gracias por estar aquí con nosotros, es la que está abriendo esta semana del contador. Entonces la vamos a aprovechar y vamos a tener una tercera y última cápsula. Pero te dejo entonces con la idea y concluimos en la que viene. Perfecto, muchas gracias. Entonces entramos a la última sección de esta charla que hemos tenido muy agradable contigo, Miguel. Muchas gracias por venir, en serio, lo aprecio infinitamente. Entonces, nos quedamos. Ya hablamos entonces, conozco a mi empresa, mapeo mis riesgos, ¿qué sigue? Ahora sí, despliego mi programa de continuidad. Esto es, así como te expliqué en esta parte del término matriz, es cuál es mi objeto social, cuáles son mis funciones, qué es lo que voy a describir que hago, cuál es el riesgo que tiene que conlleva mi actividad, hablando de este riesgo inherente, de este riesgo residual, y ahora sí, las disposiciones legales que aplican, primero en cuanto a leyes, y después concretamente qué artículo aplico y qué sanción se va a generar. Bueno, primero, qué requisitos necesito para dar cumplimiento. Para cumplir, ¿no? Exacto, hablábamos hace rato, por ejemplo, de esto del beneficiario controlador, tengo que tener todos los documentos en que se requiere el código fiscal para acreditar quién es la última persona que recibe los beneficios, por poner un ejemplo y regresarlo a la materia fiscal. Y al final, la sanción, ¿vale? Porque sea parte de ese riesgo residual, que pues, si no puedo cumplir o no lo tuve a tiempo o no lo hice, pues sepa que me va a venir una multa de este tamaño. Así es. Y ya se lo conté también a mis trabajadores y mis directivos. Es el segundo paso de mapear los riesgos. El tercero va a ser entonces ya generar este programa de cumplimiento. Y el cuarto y último paso es una revisión periódica de este programa de cumplimiento. Tenemos que tener el oficial de cumplimiento que designemos para efectos de cuidar esto, tiene que estar revisando continuamente que se sigan cumpliendo con las políticas, que no hayan cambiado la interacción de las relaciones de la empresa con sus trabajadores, con sus socios, con sus clientes, con todas las partes relacionadas de la empresa. Y no estoy hablando de partes relacionadas en el término fiscal, estoy hablando en materia de todas las personas que intervienen en la operación y la actualización de las leyes, porque además con este gobierno tenemos que pues, están saliendo un montón de leyes nuevas que tenemos que estar muy al pendiente. Y que es nuestra obligación como asesores el tener conocimiento y el decirle al cliente, prenderle un poquito rojo. Ahora ya cambió y tenemos que hacer esto. Y tienes que modificar en donde conlleve esa
o eliminación de la ley correspondiente, o la adición a esa misma ley, o bien la ampliación del artículo tal vez que nos aplica, ¿no? Y lo tienes que modificar exactamente en ese programa de compliance que nos estás... Y en esta revisión periódica que tengo que hacer de manera, por pocos espacios o por corto tiempo. ¿Qué voy a ganar con esto? Entonces, si se fijan, lo único que estamos generando es que la empresa funcione mejor hacia adentro primero, en la parte de las relaciones entre todas las partes dentro de la empresa, que funcione bien hacia afuera, con clientes, proveedores, competidores, autoridades. Y esta parte que me interesa mucho también que platicarles es la parte de evitar las sanciones. ¿Por qué lo requiere? ¿Por qué requiere este programa de cumplimiento? Porque hay algunas leyes en las que ahora gradúan o le dan un valor a estos protocolos de cumplimiento de las disposiciones aplicables, y esto genera entonces que la sanción que vayan a imponerme sea menor, o que sea una prueba que yo pueda ofrecer para acreditar que no hay una responsabilidad penal tan grave, o que no tendré que aplicar una sanción tan estricta, por decirlo de alguna manera. Correcto, sí. Aquí voy entonces, amigo, ahora a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. En su artículo 25 señala, y perdón que lo lea, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, se valorará si cuentan con su política de integridad. Esto, aquí es donde te estoy demostrando por qué requiero un programa de cumplimiento, porque tengo que generar estas políticas de integridad. Y este tipo de empresas, hablando de esta ley, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, estoy platicándote de las empresas que visitan, por ejemplo, para obra pública. ¿Sí? Tenemos que tener ese programa de cumplimiento normativo y enseñarlo. Este artículo me gusta mucho porque determina de manera general en qué consisten estas políticas de integridad. Y te lo voy a resumir de manera muy práctica, ya sé que yo me he pasado el tiempo. Pero no te preocupes, no te preocupes. Estamos hablando de que se tiene que tener, o estos elementos que tengan la política de integridad, son un manual de organización y procedimientos claro y completo que define funciones. Hablando de esto que hemos platicado en la organización. 2, un código de conducta. En esta plática no quise meterme a la parte de ética, evidentemente eso va dentro de misión, valores y todo eso. Eso va parte dentro del gobierno corporativo. Entonces tenemos que tener también este código de conducta, y este código de conducta va hacia adentro en mis relaciones con mis partes internas y la empresa. Exactamente. 3, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. Tengo que automatizarlos y tengo que tener una persona encargada de generar estos sistemas. Y estoy hablando de traducción de la parte contable, control de inventarios, correcto, control de pedimentos, control de facturación. Así es. Tengo que acreditar que sí los tengo, y me voy a meter a detalle. A lo mejor creo que esta semana también con otro muy buen amigo nuestro vas a hablar de esta ley de recursos, de actividades con recursos de personas. Correcto, sí, con Alfredo. Entonces, tengo que tener eso. ¿Cómo le voy a acreditar a la autoridad? Aquí está, tengo mis controles exactos de dónde. Le voy a acreditar que sí investigué al cliente, que ya sé que el dinero que está metiendo aquí en mi empresa a comprarme no viene con recursos procedentes, que no está en las famosas listas negras que ustedes conocen mejor que yo, y que tenemos la obligación de validar que la persona que está trayendo nuestros documentos en ese due diligence que tenemos que hacer al conocerlo es. Sí, así es. Y ya sí sé que está, y aún así le quiero vender, pues ahí está el riesgo. Correcto. El cuarto punto, sistemas adecuados de denuncia, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y no estoy hablando de denuncias de carácter judicial, estoy hablando primero de hacia adentro. ¿Cómo voy a regularizar? ¿Qué sanciones voy a imponer de manera administrativa? Estas actas administrativas de repente a los trabajadores. Exacto. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Se vuelven ya también importantes. Me queda claro que, no sé, pero yo creo que en la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas, dentro de los contratos que se hacen, de los contratos individuales de trabajo, sí, me queda claro que está la cláusula de capacitación y adiestramiento, pero en realidad no todos la realizamos. Es parte de tu programa de cumplimiento normativo que te va a ayudar a generar una sanción menor. ¿Qué tengo que hacer? Pues llenar las bitácoras y tener en mi carpetita de este tipo de procedimientos qué cursos le di, cómo los certifiqué, que se certifique como una entidad extraña o yo mismo se la tengo que dar, por ejemplo. Poner las horas en las que lo hizo. Ese es parte de ese control que tenemos que tener. Y el último punto son los mecanismos que aseguran en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses de la empresa. En esta ley ya vimos entonces por qué también requiere un programa de cumplimiento normativo.
¿Por qué? Para dar cumplimiento y para evitar, para que la autoridad lo considere el momento de imponerme una sanción o de considerarme apto para una licitación. Y aquí no habla de riesgo reputacional, aquí no habla que se viene inherente si tengo este programa de cumplimiento armado y que estoy acreditándole a la autoridad que sí tengo esas políticas de seguridad. Desde luego en toda esta parte viene muy inmerso otro tema que es más legal que contable, la parte de no discriminación, la parte de todas estas categorías vulnerables o sospechosas a que se refiere el artículo 1 constitucional a partir de la reforma de 2011, ¿sale? Entonces, ese es otro tema que tenemos que acreditar, que no existe dentro de la empresa discriminación, que mis protocolos permiten que pueda tener, que no estoy contratando por un sexo determinado, por una edad determinada. Hay 2 o 3 ejemplos, inclusive nacionales, en los que han sancionado empresas muy importantes porque los piden por determinada edad, los piden por determinados sexos, ¿sale? Sí, correcto. O piden personas sin discapacidad. Que de hecho en mi tiempo salían muchos, fíjate qué tan viejo soy, salían en los anuncios de periódicos, en las contrataciones, solamente sexo masculino, ¿no? Exacto. Solamente de tal a tal edad, ¿no? Ahora eso ya está regulado. Sí, Entonces, correcto. yo tengo que generar dentro de estas políticas de integridad, del programa de cumplimiento, que no estoy haciendo eso, que esto es abierto para todos que tengan las actitudes o las habilidades para el que se necesita. Y aquí es bien importante la participación del área de recursos humanos de las empresas, que conoce los perfiles de los puestos que necesitan. El otro ejemplo que les quiero poner de por qué es necesario un programa de cumplimiento normativo en las empresas es el Código Penal, la que se hace el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: las personas morales serán penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio, a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que existió una observancia de indebido control de su organización. Así es. ¿Cómo voy a acreditar que tengo control? Mi programa de cumplimiento. Sí, ¿cómo acreditas la observancia prácticamente con el programa de cumplimiento? Exacto, entonces ya te di otra razón, porque ya te dije por qué necesitas generar este programa, control hacia adentro, control con todas las partes relacionadas, incluyendo las autoridades, y evitar las sanciones. Porque al final esta parte de las sanciones penales, pues hablábamos antes de la parte de la responsabilidad de los representantes. Puede ser, en el caso de la empresa, una multa, una clausura, pero también se puede seguir al final como una cuestión de privación de libertad respecto de los socios o accionistas. Aquí hablaba entonces de esta parte de los manuales que tenemos que generar internos, que hay que ayudarles a las empresas a hacerlos. Entonces, ya hablamos de toda esta parte de cómo se genera el programa, ya hablamos de los riesgos, de las sanciones. Quiero nada más hablar un poquito de las líneas de defensa de las empresas, que es lo último. Estas líneas de defensa de las empresas son todas aquellas acciones que tenemos que establecer para el cuidado de nuestras empresas. Y no voy a entrar al tema del gobierno corporativo, ese sería uno que después los que estén interesados busquen, es un tema que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con esta parte de la organización, de cómo se relacionan, cómo se generan estas relaciones entre las partes de la empresa, tanto respecto a los socios, accionistas, directivos, gerentes, empleados, etc. Y cómo ese gobierno corporativo es al que el oficial de cumplimiento le tiene que reportar que el programa de cumplimiento normativo se va dando, que se está actualizando, o dónde están los focos que tenemos que modificarlo. Estas líneas de defensa, entonces, yo les hablaba hace rato que para los que estén interesados hay 2 documentos importantes: los principios de gobierno corporativo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Comité de Supervisión Bancaria de la CILE. Son bien fáciles de encontrar. Ahorita al final les voy a dar otros precisos donde pueden revisar toda la parte de cumplimiento normativo. Y este Comité de Basilea, les comentaba, toda la parte de cumplimiento normativo nace primero para el sistema bancario. Casi todos se lo van a encontrar así, casi todos los cursos que están dando actualmente los especialistas son especialistas de la Comisión Nacional Bancaria, ¿sale? Y que normalmente estamos hablando de responsabilidades penales. Aquí va a haber mucho en materia, por ejemplo, de Ley Federal de Protección del Consumidor, en materia y en materia precisamente de actividades con recursos de procedencia ilícita. Estas 3 líneas de defensa que tengo que implementar en mi empresa, o que son los puntos rojos que tenemos que validar nosotros como asesores, es 1, la gerencia operativa de la empresa. Esta gerencia operativa es a la primera a la que me voy a acercar, porque es la que tiene que reunir todos los elementos y todas las pruebas para
para tener todos los elementos adecuados en la empresa. ¿Qué tiene que hacer la gerencia operativa? Uno, tiene que generar políticas y procesos adecuados para la selección del personal. Estoy viendo esa área, y esa es el área de recursos humanos. Dos, tiene que revisar todas las operaciones, due diligence con los clientes y determinar que no vengan con recursos de procedencia ilícita. Y dos, tiene que detectar las operaciones y las transacciones que son sospechosas y que pueden generar un daño a la empresa. Y tres, tiene que hacer una descripción de obligaciones de todos los empleados los que tienen que seguir. Y cuatro, estos programas de capacitación. La primera línea de defensa que tengo que implementar en la empresa es esta gerencia operativa. Que ella me diga que cuida estos puntos y que me ayude a generar que se dé un cumplimiento en todas estas áreas de la empresa. Y aquí ya te toqué la parte laboral, y aquí te toqué la parte de marketing y la parte de comercialización. La segunda línea de defensa de la que habla este comité de batería es precisamente este programa de cumplimiento de la ley. Es todas estas partes que vimos de por qué, cómo hacerlo, con nuestros 4 elementos, ¿sale? El conocer la empresa, el mapear los riesgos, el generar las políticas y el supervisarlas. Esos son los 4 puntos básicos del programa de compliance, que es lo que me gustaría, porque, con lo que todos nos quedáramos y que es en lo que nosotros tenemos que trabajar. La parte de aplicación de ley no es complicada porque al final, si tú ya sabes que es una empresa que va a tributar de esta manera, ya sabes qué impuestos son. Así es correcto. Esta segunda línea de defensa entonces es el programa de compliance, y la tercera línea de defensa es que todas las empresas tienen que tener dentro un programa de auditoría interna. Vamos a pensar que en mi empresa ya pasamos la primera parte, que ya cumplí, porque mi gerencia, mi parte de control organizacional de la empresa, contrató buenos empleados, revisó las operaciones con los clientes, y ahí no encontramos nada, aparentemente bien. La segunda, ya generé mi programa de compliance y ya tengo las disposiciones a las que hay que aplicar. Pues ahora necesito una tercera revisión. Que un auditor venga y diga, estamos cumpliendo de manera correcta y no tengo ningún riesgo. Yo hablaba de que esto se puede hacer a través de una persona que se contrate para estos efectos, se denomina oficial de cumplimiento. Es una persona que tiene que ser imparcial. Que la única persona que tiene que rendir cuentas es solamente a los accionistas y tiene que estar pasándole el chisme de qué está pasando a nivel local. Porque tiene que ser muy objetivo y tiene que tener conocimiento de ley. Esta característica de los oficiales de cumplimiento, pues no hay una profesión como tal, o no hay un título como tal. ¿Qué requiero? Un contador, un abogado atrás de él para decirle, oye, la ley ya cambió y nos incide en esto. Oye, cambió porque ahora vamos a generar, antes solo vendíamos y ahora también vamos a rentar. Oye, cambió porque esta cosa que a mí me trae vuelta loca, la parte del REPS, la parte de los trabajos estos especializados. Sí, amigo, gracias, se me fue la palabra. Sí, después de la reforma, sí. O sea, tengo que avisarle a la empresa y tengo que ayudarlo a obtener el REPS y tengo que ver que si la autoridad me lo vota 3 veces, ¿por qué? Sí, es un dolor de cabeza. Y el oficial de cumplimiento me va a decir, oye, necesito. Oye, o no me quieren contratar porque el objeto social que tengo, porque la autorización que obtuve del REPS no coincide con el objeto social, o no coincide con la lista de actividades que tengo que hacer. Entonces, bueno, en general, esto es un programa de compliance. Yo me gustaría nada más recalcar, al final de cuentas podemos reducir que el plan de compliance se tiene que generar, como lo hemos platicado, en 3 pasos. Detección, organización, detección, acciones para mitigar los riesgos y la reacción que tenemos que generar ante este riesgo que ya se actualizó. Yo creo que los programas de compliance a nivel nacional e internacional tendrían que darse por convicción y no por obligación. En nuestro país, yo sé que es complicado y yo sé que a lo mejor nuestra cultura es, porque tristemente es básicamente la reacción, ¿no? Por eso yo hablaba entonces de que hay que explicar a los empresarios que al final de cuentas, si lo hacemos de manera preventiva, si puedo generarte este mapeo de riesgos, y si tú ya sabes lo que puede pasar, tú avientas la moneda. Así es. Entonces, hablando de esta sinergia y de esta colaboración como lo que estamos haciendo hoy, y que otra vez agradezco mucho este foro para platicar de un tema, trato de no hacerlo abstracto. Esto que platiqué, si lo puedo aplicar a la tienda de la esquina, lo puedo aplicar a mí como prestadora de servicios profesionales. Simplemente nosotros como abogados somos actividad. Es correcto. Y de hecho, platicando con un amigo que va a estar
también en otra cápsula que me decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de estas pláticas, de esta semana del contador que estamos organizando? Una prácticamente es tener una plática con los amigos de tu servidor, ¿sí? Con los amigos de la empresa que represento. Dos, crear, por supuesto, este tipo de alianzas para con los clientes, para con nosotros mismos. Y tener una charla, básicamente. O sea, qué bueno que dijiste que no lo hiciste complicado, porque eso es lo que pretendemos el día de hoy con las siguientes pláticas. Darle a la gente que nos pueda ver algo sencillo, pero que sepan lo importante que es, ¿no? Que no dejen pasar este programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque obviamente trae, me voy a ir por la primera, aunque no debería, trae sanciones y sanciones muy fuertes el hecho de no tenerlo, pero al final del día es prácticamente crear una cultura organizacional en donde esa cultura organizacional introduzca el cumplimiento normativo, un programa. Y nos dé tranquilidad. ¿No? Y nos dé tranquilidad, exactamente. Yo lo digo mucho de broma y a lo mejor, y de cierta manera, vamos a cerrar con este comentario. Le digo a las personas a las cuales tengo la fortuna de asesorar, o a las cuales me aguantan que las asesore, ¿verdad? Yo siempre digo, señores, yo soy una persona a la cual le gusta dormir, y le gusta dormir muy bien. Entonces, si yo duermo muy bien, te aseguro que es porque tú debes de dormir mejor, porque es tranquilidad, es parte más bien yo creo que es la principal función que nosotros tenemos como asesores, ¿no? El que el cliente esté tranquilo, porque obviamente cualquier falla, por así decirlo, en nuestra asesoría viene repercutida en su patrimonio principalmente. Y que además de falla, lo que platicamos antes, perdón, yo también cierro con esto, que él conozca muy bien. Así es. Queremos que estos programas de cumplimiento generan que el cliente sepa qué está haciendo y qué es lo que puede pasar si yo ya te lo advertí y no lo hiciste, yo ya cumplí con mi labor. Así es. Entonces, generemos esta cultura de prevención, generemos que no lleguemos al abogado cuando ya es correctivo, Correcto. tratemos de ser preventivo y para eso estamos los asesores. Sí. Para muchas gracias otra vez por escucharme. Nada que agradecer. La verdad es que estamos muy contentos. No me cansaré. Estás inaugurando este espacio. Estás inaugurando esta locura que a lo mejor salió planeada de la nada. Sinceramente lo agradezco mucho. No sabes cuánto. Lo agradecemos infinitamente. Y con eso concluimos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en los siguientes días, porque platicaremos con otros grandes amigos de la oficina, en donde nos platicarán de temas también importantes. Muchas gracias.